Imagina una mansión impecable en Huixquilucan, jardines perfectos, seguridad privada y un secreto que nadie quería mirar. Madrugada del 24 de septiembre de 2025. Radios en clave, botas sobre la grava y un nombre al mando: Omar García Harfuch. No desde un escritorio, sino en campo, con un objetivo claro. Lo que estaba detrás de esa puerta no era un mito urbano. Era un espejo de una realidad que muchos prefieren ignorar. Quédate, porque esta historia conecta el doble homicidio de B-King y Regio Clown con una red transnacional que operaba a plena vista. Pregunta para ti: ¿cómo se camufla el crimen cuando se disfraza de lujo? La noticia de que B-King y Regio Clown habían sido hallados sin vida corrió como pólvora. No se trataba de dos desconocidos, sino de artistas con sueños que habían cruzado fronteras para conquistar escenarios en México. Sus agendas revelaban presentaciones privadas, contactos en redes sociales y reuniones pactadas con figuras cuya identidad aún genera dudas. Lo que parecía una gira musical se convirtió en un rompecabezas lleno de huecos, cada uno más inquietante que el anterior. El mensaje encontrado junto a sus cuerpos fue la primera señal de que detrás había algo más grande que una simple venganza. Una advertencia escrita en papel, firmada por un grupo criminal, marcaba territorio y lanzaba un desafío abierto. No era solo un aviso. Era un código, un recordatorio de que en el mundo del crimen organizado, nada se hace al azar y todo es un mensaje para alguien. Los investigadores no tardaron en rastrear geolocalizaciones de celulares, grabaciones de cámaras de seguridad y transferencias bancarias sospechosas. Cada movimiento de los artistas en sus últimos días comenzaba a dibujar un mapa siniestro. Entre esos hallazgos apareció una frase que cambiaría el rumbo de la investigación: «Vamos a ver al comandante». Esa línea, tomada de un mensaje de WhatsApp, abrió una caja de preguntas. ¿Quién era ese comandante? ¿Un enlace legítimo que los citó para una negociación artística o una trampa meticulosamente planeada? En ese punto, el caso dejó de ser un doble homicidio para convertirse en un misterio mucho más oscuro. Las autoridades debían descifrar si los músicos fueron víctimas de un ajuste de cuentas, si quedaron atrapados en una guerra de plazas, o si simplemente se convirtieron en piezas descartables dentro de un tablero controlado por alguien en las sombras. Y aquí es donde quiero saber tu opinión. ¿Crees que fue una cita de negocios que salió mal? ¿O alguien ya había escrito su destino desde el inicio? Los cruces de información comenzaron a trazar un mapa que nadie quería aceptar. Propiedades de lujo en la Ciudad de México, empresas fantasma con sede en Medellín y transferencias que viajaban de Colombia al Estado de México como si fueran simples pagos de servicios. Cada hilo llevaba a un mismo punto: la existencia de una estructura invisible pero poderosa, donde lo artístico y lo criminal se entrelazaban bajo la fachada de conciertos, contratos y patrocinios. Los investigadores empezaron a hablar en voz baja de un comandante fantasma. No era un capo visible ni un rostro en carteles de «Se busca», sino alguien con acceso privilegiado a información sensible, alguien capaz de mover piezas dentro y fuera de las instituciones. Ese personaje se convirtió en la clave de la investigación. ¿Estaba detrás de la caída de B-King y Regio Clown o simplemente aprovechó la oportunidad para deshacerse de ellos? Lo inquietante era que este caso ya no se veía como un hecho aislado. Había un patrón repetido: eventos que servían de pantalla, dinero que circulaba por empresas pantalla, favores concedidos a cambio de silencio y contactos que cruzaban fronteras sin ser detectados. El asesinato de los músicos parecía solo la punta de un iceberg que conectaba el entretenimiento con las rutas del narcotráfico y la corrupción institucional. En el centro de ese laberinto apareció un destino que lo cambiaría todo: la mansión en Huixquilucan, un inmueble valuado en millones de dólares, registrado a nombre de una compañía inexistente, pero con huellas financieras que lo vinculaban a operaciones criminales.
Aquella casa dejó de ser un simple punto en el mapa para convertirse en el epicentro de la investigación, la clave que confirmaba que lo que se enfrentaba no era casualidad, sino un mecanismo diseñado para funcionar en las sombras. Y ahora la pregunta es inevitable. Si el poder del crimen está en infiltrarse, ¿dónde pondrías tú el primer candado? ¿En el dinero, en la política o en las corporaciones? A las 3 de la madrugada comenzó el operativo que marcaría un antes y un después. El despliegue era digno de una operación quirúrgica. Guardia Nacional, elementos de Marina, peritos especializados y el núcleo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana avanzaban en sincronía, bajo el mando directo de Harfush. El silencio de la noche se rompió con el estruendo controlado del ariete contra la puerta principal. Lo que había detrás no era un simple domicilio. Era una fortaleza disfrazada de mansión de lujo. Los pasillos parecían sacados de una revista de arquitectura. Pisos de mármol reluciente, cuadros decorativos, ropa de diseñador tirada como si alguien hubiera salido a toda prisa. Pero los detalles comenzaron a revelar un secreto más oscuro. Habitaciones adaptadas con cerraduras internas, muros reforzados y un sótano modificado que no aparecía en los planos oficiales. Cada rincón hablaba de un lugar diseñado no para vivir, sino para ocultar. Cuando el equipo forense bajó al sótano, el aire cambió. Allí se encontraba el corazón del misterio, un espacio frío y meticulosamente preparado, con infraestructura que apuntaba a un funcionamiento constante y prolongado. No hacía falta describir lo que estaba frente a ellos, bastaba con el conteo preliminar que estremeció al país. 211 restos humanos localizados. Una cifra que no solo sacudió a las autoridades, sino a todo México, porque no se trataba de un hallazgo casual, sino de un centro clandestino de eliminación de evidencias. Lo más perturbador no era solo el número, sino la conclusión que saltaba a la vista. Ese lugar había operado durante meses sin que nadie levantara la voz. Seguridad privada, vecinos de un fraccionamiento exclusivo, movimientos de vehículos, todo estaba ahí, frente a todos, pero invisible para quien no quisiera mirar. Y la pregunta resuena con fuerza. ¿Qué duele más? ¿La violencia misma o la certeza de que se permitió durante tanto tiempo sin que nadie lo denunciara? En el corazón de la mansión, detrás de una puerta blindada y paredes insonorizadas, el hallazgo fue distinto a todo lo visto antes. No eran armas ni drogas lo que dominaba ese cuarto, sino archivos digitales y documentos financieros cuidadosamente resguardados. Para los expertos en inteligencia, ese espacio era más valioso que cualquier otro. En minutos, el equipo de ciberseguridad logró extraer carpetas encriptadas, cada una con etiquetas que hablaban por sí solas. Transferencias internacionales, contratos de eventos, registros de donaciones y algo más perturbador, listas codificadas bajo los títulos de apoyo y silencio. La información revelaba un sistema meticuloso, montos con fechas exactas, pagos que parecían invisibles para las autoridades y vínculos con empresas pantalla utilizadas para disfrazar el flujo de dinero. Promotores de espectáculos, supuestos organizadores de eventos y compañías sin oficinas físicas, aparecían una y otra vez como piezas de una maquinaria diseñada para blanquear capitales y financiar operaciones clandestinas. Todo con una precisión que solo podía sostenerse con protecciones en niveles estratégicos. Aunque las identidades específicas se mantienen en reserva por la presunción de inocencia, lo que la documentación sugería era claro. Había contactos locales y regionales que facilitaban permisos, contratos y omisiones. El patrón no solo mostraba cómo el crimen se infiltraba en la música y el entretenimiento, sino cómo encontraba grietas en instituciones para asegurarse de que nada detuviera su avance. El verdadero poder no siempre está en las armas, sino en la capacidad de comprar silencio con cifras que caben en una transferencia bancaria. Para los investigadores, la gran pregunta no era únicamente quiénes aparecían en esas listas,
sino qué hacer con esa evidencia para que el caso no se derrumbe en tribunales. Filtrar información podía entorpecer procesos, pero ocultarla sería perpetuar la impunidad. La decisión era delicada: actuar con precisión quirúrgica, asegurando que cada dato se sostenga legalmente. Y aquí te lo pregunto a ti: si un caso revela dinero, nombres y rutas, ¿qué se debe hacer primero? ¿Mostrarlo al público para presionar o blindarlo legalmente para que los culpables no salgan libres por un error procesal? Con el cateo en marcha, drones detectan movimientos irregulares en rutas hacia Texcoco y Cocotitlán. Un perfil aparece en los análisis: Operador J, supuesta pieza logística. Perímetros móviles, inhibición de señal, vigilancia aérea. La instrucción es quirúrgica: cero fuego si hay civiles. Al mismo tiempo, equipos revisan metadatos de video, chips y teléfonos desechables para anticipar el siguiente paso de la red. ¿Prefieres una detención rápida con riesgo o una captura limpia que aguante en juicio? Este caso no solo habla de dos artistas y una mansión. Expone cómo el crimen toca entretenimiento, finanzas y seguridad cuando encuentra fisuras. Lo que inició con música terminó mostrando un mecanismo que operaba a la vista. A partir de aquí, las claves son tres: seguir el dinero, no solo los operativos; blindar instituciones, controles internos y externos; cooperación internacional, rutas y jurisdicciones. Porque la pregunta ya no es cómo pasó, sino hasta dónde llega. Y otra más: ¿quién responde cuando el lujo encubre el horror? Gracias por ver hasta aquí.